Sergio consiguió trabajo como recepcionista en el Hotel Espejismo hace poco más de un mes. Al principio tuvo que aguantar 2 semanas de prácticas sin cobrar, pero para él valió la pena. Cuando estás en segundo año de la universidad y necesitas urgentemente dinero para pagar el tratamiento de tu madre enferma, no hay espacio para dudar. Sergio amaba a su madre, María, con todo su corazón, y estaba dispuesto a hacer lo imposible para aliviar su sufrimiento. Los médicos se encogían de hombros y ordenaban análisis tras análisis sin llegar a un diagnóstico definitivo. Unos decían que solo una operación podría salvarla, otros que bastaba con ajustar bien la medicación. Incluso había algunos que insinuaban abiertamente que lo mejor sería ir preparando un nicho en el cementerio. «Déjame tranquilo, hijo. Busca un buen asilo barato y vive tu vida», le suplicaba María, pero Sergio ni siquiera consideraba rendirse. «Mamá, encontraré el dinero para tu tratamiento», respondía con determinación. «Sé que la ayuda oficial no es suficiente». Las enfermeras y las auxiliares lo miraban con respeto. Jamás habían visto a un joven tan entregado a cuidar a su madre. El dueño del hotel, un hombre de aspecto sombrío llamado Héctor Vázquez, conocía la situación familiar de Sergio y de buena gana le ofreció el puesto de recepcionista. A simple vista, Héctor tenía alrededor de 60 años. Llevaba barriga cervecera, cadena dorada al cuello y el pelo rapado al ras, típico estilo de los años 90. El Hotel Espejismo no era precisamente un lugar de categoría. De vez en cuando ocurrían sucesos extraños, difíciles de calificar como normales. Por ejemplo, una semana antes de que entrara a trabajar Sergio, una camarera joven y llamada Catalina se quitó la vida en una de las habitaciones. Se ahorcó en el baño después de abrir a tope el grifo del agua caliente. Cuando la encontraron, estaba prácticamente cocida viva. La piel se le había desprendido casi por completo, dejando el esqueleto al descubierto. Los testigos aseguraban que la temperatura en el baño era tan insoportable que cuando abrieron la puerta, una nube de vapor abrasador cubrió al Botones, quien perdió mechones de cabello al instante. Catalina había muerto en la habitación 209, una habitación estándar que ni siquiera era de lujo. Parece increíble que precisamente allí decidiera terminar con su vida, y desde entonces Sergio no hacía más que temer que cualquier inspección lo obligara a asomarse a esa puerta. «Tranquilo, amigo», le dijo Héctor con voz grave. «Yo tengo todo bajo control. El dinero lo arregla todo, ya sabes. Solo preocúpate de que nadie entre a la 209. No tienen nada que hacer allí». «Claro, jefe, lo voy a hacer así», le aseguró Sergio, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Ni se le pasaba por la cabeza abrir esa puerta. Simplemente la cerró con llave y colgó un cartel que decía «No molestar». Para Sergio, la sola idea de adentrarse en la habitación 209 lo hacía sentirse tan aterrorizado como Catalina antes de morir. Sin embargo, el Botones don Andrés, apodado Cambiaso, guardaba sus propias opiniones al respecto. «Oye, Sergio, mantente lejos de esa habitación, ¿eh? Catalina me contaba cosas que te erizaban todo el pelo». «¿Qué me contaba?», preguntó el joven recepcionista con sorna. «Que está maldita, y que se oyen voces dentro, sobre todo por las noches, como si alguien conversara. Pero la habitación está vacía», dijo don Andrés con un toque de misterio. Sergio alzó las cejas con incredulidad. «Bah, tonterías. Yo verbo he estado ahí de día y no escuché nada». Don Andrés sonrió con malicia. «Claro, de día. Pero si te atreves,
ve de noche a la puerta del 209 y escucha. Al principio, Sergio pensó que don Andrés lo estaba gastando. Quizá quería asustarlo para burlarse de él, para que se corriera la voz de que el recepcionista tenía miedo de voces imaginarias. ¡Qué chiste! Además, desde hacía un tiempo, Sergio se había fijado en la camarera Valeria, una chica bella que años atrás había sido gimnasta profesional, pero sufrió una lesión en una competencia y tuvo que abandonar el deporte. Su cuerpo esbelto y atlético llamaba la atención, y en más de una ocasión cuando la acompañó al cine, su mano rozó el muslo de ella en la butaca a oscuras. Pero Valeria nunca le dio una señal clara. Ya fuera porque no estaba decidida o porque desconfiaba del recepcionista, se mostraba fría con él. Eso hería el orgullo de Sergio, y para demostrarle que podía ser valiente, estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a acercarse de noche a la 209 o a abrirla con su llave de trabajo. La única dificultad era demostrar que efectivamente había estado allí dentro. Al final, después de pensarlo, Sergio decidió tomar varias fotografías junto a la puerta y grabar una serie de imágenes dentro de la misma. Sergio eligió la guardia nocturna para llevar a cabo el plan. El hotel seguía su rutina habitual. Los clientes dormían y los pocos que estaban despiertos veían la tele o navegaban por redes sociales. El 209 estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo. Sergio no sentía temor, pues la noche anterior había visitado a su madre en el hospital y los doctores le habían dado una pequeña esperanza. Su estado podría mejorar. Eso le infundió valor. Además, con Valeria por fin había tenido un avance. Ella aceptó una invitación para cenar en una cafetería al día siguiente, de modo que no necesitaba que lo consideraran cobarde. ¿Qué podía pasar? Solo era una habitación más, y que una chica se suicidara allí no era algo necesariamente extraordinario. Podía haber sido en cualquier otra. Subió al segundo piso y miró el pasillo. Las lámparas tenues le provocaban tristeza y le recordaban las viejas pelis de terror. Pensó en lo fácil que sería toparse de pronto con algún tipo de psicópata empuñando motosierra o hacha, lanzando gritos y haciendo girar aquel arma como una rueda sangrienta. Sergio se forzó a sonreír y aceleró el paso. El corredor estaba en absoluto silencio funerario. Salvo una habitación ocupada por un médico que asistía a una conferencia médica, todos los cuartos estaban vacíos. Llegó frente a la puerta y titubeó. El letrero de bronce con el número 209 brillaba débilmente bajo la luz amarilla de la lámpara de la pared. Con cautela pegó la oreja a la puerta. Silencio. ¿Qué esperaba? ¿A un carnaval sanguinario de enanos con máscaras de animales? Se burló mentalmente de sí mismo. Justo cuando iba a girar el pomo, oyó una voz susurrante que salía del otro lado. «Déjame salir de aquí». Un escalofrío recorrió su espalda. La voz había salido de la habitación, y él sabía que estaba vacía, porque el letrero de «No molestar» lo informaba con claridad. Rápidamente alejó la mirada de la puerta y sus ojos se encontraron con el cartel. En letra torpe y garabateada, un solo renglón estaba escrito: «Sácame». El sudor le brotó en la frente y los labios comenzaron a temblarle. En ese instante, un chirrido agudo se oyó al otro lado, como si unas afiladas garras rasgaran la madera con fuerza. «No, esto no puede ser. Me lo estoy imaginando», balbuceó Sergio. «Ábreme, solo ábreme. No te cuesta nada», susurró la voz, rasposa y agónica. Un pensamiento cruzó la mente de Sergio.
Quizá todo era una broma de don Andrés, el Botones, para poner a prueba a su nuevo recepcionista. «Oye, deja de asustarme. Sé que eres tú, Cambiaso», dijo con voz temblorosa. De pronto, el ruido cesó, y en el silencio surgió una respiración ronca, como si alguien estuviera jadeando con gran esfuerzo. Los latidos del corazón de Sergio retumbaron en sus oídos y sentía hormigas recorriéndole la piel, como si cientos de insectos invisibles estuvieran arañando las paredes. Se cubrió el rostro con las manos y se arrodilló en el pasillo. Entonces las luces parpadearon 3 veces y se apagaron de una en una. Al instante, el pomo de la puerta comenzó a girar sin que nadie lo tocara, como un ventilador enloquecido que se mueve en direcciones aleatorias. «Sácame, sácame, sácame», retumbó esa insistente súplica en su mente. La oscuridad envolvió por completo el corredor, y la mano de Sergio buscó de manera involuntaria la llave del 209 que llevaba en el bolsillo. Sentía que no podía resistir más. Era como si un titiritero maligno tirara de los hilos de su cuerpo. «No, no, esto solo me pasa a mí», se dijo en voz baja mientras introducía la llave en la cerradura. Giró una vez en sentido antihorario, luego otra. Su corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. La garganta se le secó por completo y su lengua se sintió como una lija rasgando el paladar. El clic del cerrojo hizo eco en el pasillo y la manija cedió sola, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. Sergio sintió un violento sobresalto y al tiempo buscó el teléfono en el bolsillo lateral de su pantalón. Al mismo tiempo, resonaron pasos arrastrados cerca de él, como si una anciana espectral que se negaba a arder en la pira fúnebre abandonara su ataúd para ver la telenovela de la noche. Arrodillado en medio del pasillo, Sergio no se atrevía a moverse. De pronto, una voz amenazante susurró junto a su oído. «¿Estás listo para verme?». Temblando de pánico, apretó el botón de la cámara y la apuntó hacia el origen del sonido. Una llamarada cegadora iluminó de golpe lo que estaba a menos de medio metro de él. La visión fue tan aterradora que, de haber tenido la menor oportunidad, Sergio habría sacrificado todo por no verla nunca más. Ante él estaba un hombre de edad incierta, vestido con una bata de trabajo hasta las rodillas y con unas pantuflas gastadas. Aquella bata, que originalmente habría sido blanca, estaba ahora empapada de pus y fluido sanguinolento. Su expresión era una mueca de dolor y crueldad, y en sus manos brillaba la hoja de algo afilado. Al principio, Sergio creyó que era un cuchillo, pero al enfocar mejor, se dio cuenta de que eran unas enormes tijeras, del tipo que usan los barberos o sastres. Era, sin duda, un barbero, y estaba muerto desde hacía tiempo, porque su piel era cenicienta y su mirada vacía. El haz de la linterna del teléfono tembló sobre la figura inmóvil del cadáver, y en un movimiento lento y macabro, el barbero alzó las tijeras para atacar a Sergio. El joven reaccionó a tiempo y saltó hacia un lado. De pronto, recordó las palabras de Héctor. Aquel edificio había sido en tiempos una vieja posada estatal, y en el segundo piso, en la habitación 209, había funcionado hace años una barbería de alquiler. ¿Sería esa la barbería de la que hablaba Héctor? ¿A dónde crees que vas? Aún no te he hecho el corte, susurró el barbero con voz ronca, blandiendo las tijeras como un castigo final. Un silbido cruel resonó en la cabeza de Sergio cuando entendió lo cerca que había estado de la muerte. «No, ¿qué quieres de mí? No hice nada malo», gritó mientras retrocedía hacia la escalera. «Un corte... Ven,
«Deja que te corte el pelo», dijo el muerto con una sonrisa demente, haciendo girar las tijeras en el aire como la guillotina de un verdugo. Sergio echó una última mirada al pasillo y, pensando que el barbero cadáver no podría alcanzarlo antes de que llegara a las escaleras, salió corriendo a toda prisa. Jamás había corrido así en su vida. Cuando faltaban apenas unos metros para la escalera, sintió un dolor punzante en la pierna izquierda. Se detuvo y miró hacia abajo con horror. Un filo oxidado de tijeras se le había clavado en la pantorrilla. Solo entonces comprendió que el barbero había arrojado sus tijeras como arma mortífera. Doblegado por el dolor, se desplomó en el suelo. De su herida brotó un chorro de sangre. Gritó con todas sus fuerzas, pero su alarido fue sofocado de inmediato. Una mano macabra y podrida cubrió su boca, y el mentón le temblaba al sentir dedos huesudos que lo arrastraban a la habitación 209. «Por favor, no, no», clamó Sergio, esperando que alguien lo oyera. El barbero soltó una carcajada horrible mientras lo arrastraba dentro, con la intención de divertirse un rato antes de acabarlo de rematar. Solo entonces Sergio comprendió. Catalina no se había suicidado. Había sido asesinada por aquel ente vestido con bata sucia. Pero ¿por qué aquel fantasma habitaba justo esa habitación? ¿Por qué no había sido incinerado o enterrado en un lugar seco? Sergio no tenía respuesta. Mientras tanto, el barbero lo tumbó boca abajo y empezó a arrancarle mechones de cabello con las tijeras, rasgando el cuero cabelludo con brutalidad increíble. Aterrado, Sergio se tapaba los oídos con las manos, pero eso no detuvo al barbero. Cada vez que levantaba el filo, cortaba no solo pelo, sino fragmentos de piel. La cara de Sergio se cubrió de sangre, y él sintió que la vida se le escapaba entre la agonía y el shock. El barbero pareció deleitarse con su sufrimiento. Alzó un mechón de piel y lo desgarró con el filo, arrancándole el cuero cabelludo casi por completo. Cuando cerró los ojos, ya se despedía de la vida, convencido de que no resistiría un segundo más. De pronto, un resplandor de luz inundó la habitación y se oyó el grito desesperado de Valeria y la voz de don Andrés exclamando: «¿Qué demonios pasa aquí?». Al abrir los ojos, Sergio se vio reflejado en un espejo justo enfrente. Su propio rostro demacrado lo miraba y sostenía en sus manos las mismas tijeras que minutos antes lo habían mutilado. Don Andrés instintivamente se persignó y comenzó a rociar las paredes y el suelo con un líquido: agua bendita. «¿Qué es esto?», preguntó Sergio entre dientes, sintiendo un punzante dolor en el cuero cabelludo. «Agua bendita, amigo. Hace tiempo que vengo vigilando esta habitación. Quería purificarla, pero no encontraba el momento. Aquí habita el espíritu malvado de un barbero que trabajaba para la mafia y en secreto mató a sus clientes en ese cuarto, diciéndoles que era un corte gratis», explicó don Andrés con tono grave. Sergio, todavía tambaleándose, se apoyó en Valeria para ponerse de pie y se dirigieron hacia la salida. «Ese demonio mató a unas 30 personas», continuó don Andrés mientras rociaba. «Iba a cortar el pelo de sus víctimas y luego les abría la garganta de oreja a oreja y los descuartizaba. Los jefes criminales lo mandaban llamar cuando querían deshacerse de alguien sin levantar sospechas». El Botones, con el rostro tenso, insertó la llave en la puerta del 209, mientras la bestia emitía un gruñido profundo desde el interior. Con un rápido movimiento, cerró de golpe y pidió ayuda por teléfono, cargando con Sergio, casi inconsciente, y con Valeria al piso de abajo.
Resultó que el barbero psicópata no tardó en recibir una orden para eliminarse a sí mismo. Entonces su jefe, el mismo Héctor Vázquez, le dio una alternativa. O se suicidaba o lo ejecutaban y lo enterraban como perro en el cementerio. El barbero escogió lo primero y se inhaló una mezcla de gases que acabó con su vida. Su cuerpo fue descuartizado y dispersado en diferentes lugares de la ciudad. Casi de inmediato, clausuraron la barbería del 209 y trasladaron todo el equipamiento. Héctor aprovechó para reformar el hotel y convertirlo en un edificio moderno, con otra imagen y otro nombre. Pero desde entonces, la habitación 209 siguió siendo la más temida. De vez en cuando, ocurrían cosas extrañas ahí adentro. Una camarera se ahorcaba, otro recepcionista se quitaba la vida con un cuchillo de cocina. Por si acaso, Héctor decidió bloquear la puerta y no permitir que nadie se alojara en esa habitación. Sin embargo, a veces personas que no lo planeaban terminaban allí, de manera inexplicable, y acababan encontrando la muerte entre sus cuatro paredes. Don Andrés, que ya llevaba rato vigilando el cuarto, entendió que podía usar a alguien como carnada si quería purificarlo de una vez por todas. Tras rociar con agua bendita cada rincón del 209, don Andrés llamó a un sacerdote, quien colocó un sello de protección que, según se decía, encerraba para siempre la maligna presencia que habitaba en ese espacio. Sergio estuvo internado casi 3 semanas y justo el mismo día que le dieron el alta en el hospital, salió para encontrarse con su madre. Para su sorpresa, Héctor Vázquez costearía el tratamiento de María como compensación por lo sucedido. Por la cicatriz en la cabeza, los médicos le recomendaron usar peluca temporalmente, pero a Sergio no le importó. Decía que así, al menos, su apariencia serviría como prueba de su valentía. Para Valeria, él ya era un héroe, el chico que se atrevió a desafiar la entidad maligna de la habitación 209. Un mes después, el Hotel Espejismo se incendió hasta los cimientos. No encontraron al culpable del incendio. Héctor perdió una fortuna y se arrancó los cabellos de la desesperación. Solo don Andrés esbozó una sonrisa irónica, convencido de que, al fin, había logrado purgar el lugar del mal de la mejor manera posible.